La importancia de la escritura. Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast Voces y Letras. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en nuestra vida académica y profesional, la importancia de la escritura. Para ello, tenemos el honor de contar con el Dr. Marco Durán, quien es un lingüista. En este episodio exploraremos cómo se desarrolla el proceso de escritura, el papel clave de la reescritura, la relación con la psicopedagogía y cómo las secuencias didácticas y los proyectos pueden mejorar esta habilidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, primero que nada, doctor Marco, le agradecemos mucho que haya tenido el tiempo y pues vamos a empezar un poquito. Si me pudiera empezar a platicar sobre su experiencia como lingüista. Ok. Mi nombre es Marco Antonio Pérez Durán, soy lingüista desde licenciatura hasta doctorado y he trabajado varias áreas dentro de la lingüística. Insisto, tengo esta parte. Una de ellas en la que me he especializado es en la lexicología desde el ámbito cuantitativo como cualitativo. En la actualidad estoy trabajando en generación de corpus para estudios académicos universitarios, que tienen que ver con vocabulario académico o disciplinar por área de estudio. ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Es generar bases de datos que permitan evaluar el conocimiento que ustedes han adquirido en el transcurso de su vida académica. Llevo esto al terreno de la tesis de grado. Reviso 2 o 3 secciones de la tesis y de ahí obtengo la información. El procedimiento es largo, es tedioso, pero es una manera diferente de trabajar, de sentar una base para poder trabajar escritura académica. Entonces, desde ahí, digamos que la línea de trabajo es una línea de generación de corpus para un beneficio a corto, largo y largo plazo. Ahora, ¿se me repite la pregunta? Tenía que contextualizar. Sí, lo primero era contextualizar. Bueno, entonces aquí pues sabemos que es muy importante dentro de la escritura. Y pues como primera pregunta sería, ¿cuál es su área de especialización? Lexicología. Lexicología. Ámbito cuantitativo y cualitativo. Ok. Bueno, ahorita a mí me surgió una pregunta. Por ejemplo, dice que investiga en las tesis. Así es. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo quisiéramos para un, asesor de tesis, también podría... Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Yo trabajo la tesis como objeto de estudio. Ok. Ahorita yo pertenezco a Ciencias Sociales y Humanidades y he trabajado en psicopedagogía apoyando en algunas materias. Tomo la tesis porque es el resultado de un conocimiento, es el resultado de sus años de estudio dentro de la universidad. Y es en lo que en teoría agrupa el verdadero dominio de la escritura en unidades léxicas. Okay. Entonces sí, yo trabajo en ese aspecto. Ok, muy bien. Deja ver, nos estamos haciendo. Sí, nos estamos haciendo. Me recordó un metro. Bueno, como segunda pregunta sería, ¿cómo se interesó por la lingüística? Oh, muy buena pregunta. No. De hecho, la lingüística no estaba dentro de mi área, como la primera opción para estudiar. Okay. Y de hecho, yo creo que el verdadero problema que tenemos en México es la vocacional, ¿no? O sea, ese tipo de estudio, ¿qué vas a estudiar? Yo me guié por la idea de aprender idiomas. Okay. Y después me di cuenta que era malísimo para los idiomas. Y tiempo después me gustan mucho las matemáticas, trabajo mucho matemáticas. Y dentro de la licenciatura que estudié se llamaba lingüística aplicada, porque una de las áreas de la lingüística pues, tiene que ver con lingüística aplicada al ámbito educativo. Okay. Y odié el inglés, odié el francés,
amé el náhuatl y aprendí y me enfoqué mucho en una lingüística de corte descriptivo, o sí, descriptivista, en el que veía un fenómeno y lo describía. Mi primera tesis fue una tesis de corte etnolingüístico. Revisé y estudié las plazas, la plaza del mercado de una localidad, de una ciudad, para ver las interacciones que se daban en torno al desarrollo propio lingüístico. Fue una tesis etnolingüística. Y después entré a la maestría y me interesó mucho algunos aspectos del español, y fue ahí que me encaminé directamente a estudiar lingüística. Ok, bueno, muy bien. Como siguiente pregunta, ¿hay algunas investigaciones que tenga actualmente que esté haciendo? Sí, estoy trabajando en el marco del proyecto de desarrollo de profesorado. Estoy trabajando sobre contextos universitarios, sobre contextos de vocabulario, sobre vocabulario universitario en contextos universitarios. Ok. Sí, ¿y esto cómo lo está llevando? O sea, ¿cómo lleva? Es un trabajo netamente ahorita cuantitativo, y voy a empezar con la fase cualitativa. Apenas tengo 3 licenciaturas revisadas. Se espera tener por lo menos unas 15 o 20 a través de la tesis, y obtener, como les digo, 2 tipos de vocabulario, uno académico y uno disciplinar, de acuerdo con Parodi. Y la finalidad, bueno, ustedes se preguntan, bueno, pero debe haber corpus. Sí, hay muchos corpus lingüísticos en la actualidad, pero ninguno específicamente extraído de tesis, de grado, de licenciatura. Ok. Pregunta también, ¿a corpus a qué significa? O sea, ¿qué? El corpus, ajá, agarro la tesis, la saco por unidad léxica, por sustantivo, adjetivo o verbo. Las separamos de aquellas conjunciones, preposiciones, palabras de contenido semántico versus palabras no contenido, esas las hacemos a un lado, y solamente sacamos aquellas que tienen contenido semántico. Y de eso sacamos el verdadero dominio lingüístico que un alumno que ya terminó su licenciatura demuestra en su tesis. Okay. Sacamos citas textuales, citas referenciales. Es como un análisis, o sea, muy profundo. Sí, okay, para obtener solamente la prueba. Y después las unimos y hacemos un solo corpus. Y aparece por frecuencia. Okay. Y la frecuencia es de corte estadístico. Ahí analizo riqueza léxica o maduración sintáctica. La riqueza léxica tiene que ver con la idea de que en los corpus, en la escritura, hay palabras que tienen un contenido más fuerte que otras. Hay palabras como el verbo ser o estar que aparecen más que un verbo como pensar o querer o proponer, por ejemplo. Okay. Entonces, esas palabras frecuentes es lo que determina de cierta manera que aparezcan una y otra vez. Entonces, para la gente que se dedica a la programación discursiva o a la programación de materiales educativos o de libros educativos, les sirve como manual para interiorizar esas palabras. Este es un procedimiento nuevo, a diferencia de la forma tradicional como se trabaja, ¿no? Porque estoy tomando las tesis. Esta es una línea de trabajo que está ahorita apenas dándose. Hay trabajos previos, hay trabajos en los que comparan por área de estudio, pero toda la tesis. Entonces yo nada más tomo 3 partes de la tesis donde yo creo que el alumno o la alumna escribe y demuestra su capacidad argumentativa. Una tesis es como una tarea, entonces tiene todos los elementos para ser analizado. Claro, ok. Bueno, otra de nuestras preguntas es ¿cómo se puede aplicar la lingüística en la resolución de problemas sociales? Wow. Básicamente la lingüística está en todos lados. Sí. Porque trabajamos con la lengua. En la escritura y en la oralidad la trabajamos. Entonces,
No te puedo decir exactamente cuál sería el impacto, es que no es algo que lo puedas medir. Pero en este momento estamos perdiendo la batalla, porque los jóvenes, quienes determinan el cambio lingüístico, utilizan la lengua de una forma totalmente diferente, no para hacerla más eficiente en muchos de los casos, ni tampoco para mejorar la conversación y la comunicación. Simplemente son como modas, situaciones del momento, movimientos sociales, etcétera, que hacen de la lengua algo que se está modificando constantemente, ¿no? Prueba de ello es que Nada que Veriento fue aceptado ahorita por la RAE, cosa que en lo particular tú dices, bueno, qué padre, ¿no? Lo mismo que fin de semana ya no es fin de semana, ahora tú dices fin de y te quedas con caramba, ¿no? y etcétera, ¿no? Como habrá otros recursos que no lo acepte la RAE, y no porque no lo acepte, es porque es difícil. Ya de por sí es muy complicado que el joven escriba o hable. Entonces, si tú le quitas, por ejemplo, elementos vocálicos para evitar pensamiento, pues cuando tú hablas, rompes con el esquema básico de estructura silábica, ¿no? Que hay 2 tipos de sílabas, y para el ámbito educativo, las profesoras de maternal y preescolar, pues se ven siempre comprometidas a estar enseñando tablas y tareas con las consonantes o las vocales, ¿no? Entonces, básicamente la lingüística está en todos lados, sirve para todo. Nosotros tenemos un campo de trabajo tan amplio, que ahora con lo de la inteligencia artificial, nosotros le proveemos información a los ingenieros para que ellos programen esto. O sea, porque si no, esto no existiera. O sea, la inteligencia artificial no es nada más algo así como espontáneo. Es un ingeniero, sí, pero es un lingüista quien le está poniendo la información para que la suba con su habilidad y la programe. Entonces ustedes cuando escriben marcan un error, pero no es porque la computadora sea un genio, es porque alguien programó que la palabra correcta y se acabó. Entonces cuando tú escribes, pum, aparece como error. Nada más, pero es obra de un lingüista. El lingüista es el responsable de llevar eso a cabo, ¿no? Entonces, o cuando están escribiendo, por ejemplo, ¿no? Que les marque error, y usted dice, ¿por qué hay error? Porque de acuerdo con todos los corpus que existen, van jalando las estructuras prototípicas o canónicas de la escritura convencional. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, en base A, ustedes dicen con base en, ¿no? Y pareciese que está todo solucionado, pero da la casualidad de que cuando hablamos seguimos cometiendo algunos errores, ¿no? Sí, claro. Mientras no llega la escritura no pasa nada. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita los modismos serían como un problema, ¿o? No. Los modismos forman parte de la creatividad lingüística de las personas. Okay. El famoso hillo que se escucha mucho en el contexto potosino es como una marca de la variante potosina. Entonces tú le dices, chiquillo, ustedes que ya llevaron morfología, por ejemplo, ustedes habrán percatado del hillo, que es un morfema gramatical de apreciación, ¿verdad que sí? Sí. Bueno. Pero en el contexto potosino no tiene ese fenómeno de apreciación, tiene otro sentido, que es como una palabra normal, que ya está lexicalizado ese hillo, es como cajetilla. Ajá. No es porque estés hablándole de manera tierna a la caja, así de bien, ay, qué bonita cajetilla, no, claro. Se ha lexicalizado y se ha gramaticado ese hillo, y entonces forma una nueva palabra. Entonces en lugar de ser caja, tienes cajetilla. O, por ejemplo, araña, arañón. ¿Sí me explico? O sea, un arañón no significa que tengas aquí un pichote grande. ¿Sí me explico? Aquí queriendo picarte, no. Es una marca. Entonces, todos estos fenómenos son fenómenos que en su momento estuvieron en el ámbito de la oralidad, después entraron al ámbito. Son como especies como de modismo, ¿no? Ahora, cada quien habla como quiere.
pero eso tampoco significa que esté bien o esté mal. Significa que para cuando tienes que escribir tienes que utilizar una norma lingüística, porque si no, no pueden ustedes darse a entender. Ok, sí. Ok, muy bien. Bueno, otra pregunta que tenemos, bueno, nosotros como psicopedagogas queríamos saber en cómo influye la lingüística en la psicopedagogía. Uy, eso es un terreno que yo creo que la doctora Silvia podría darlo mejor, podría explicar mejor esto. A ver, la psicopedagogía es una de las áreas, creo yo, más recientes que tenemos dentro del campo de la educación. Se nutre de dos áreas, que es la psicología y la educación. No psicología educativa, psicopedagogía. Yo creo que es un concepto más amplio. Y uno de los enfoques que tenemos es psicopedagogía del español, ¿no? O usted está estudiando eso, ¿no? Psicopedagogía de la lengua materna, de la lengua, no del español, de la lengua. Perdón. Entonces, ustedes ven aquellos elementos gramaticales que son propios, ven ustedes materias de corte formal, de corte semántico, hasta ahí creo, ¿no? Y creo que también llevan pragmática, ¿no? O sea, con estos de modelos de lectura y de escritura que es netamente pragmático. Claro. Todos esos son herramientas de la lingüística que les va a ser más sencillo a ustedes como psicopedagogas aprender y entender la lengua. Un profesor que no tenga una base de lingüística sólida sufre mucho, porque básicamente desconoce cómo se desarrolla la lengua en muchos planos, ¿no? Incluso comprender muchos de esos cambios que se dan y que ustedes los enseñan no vienen de ahorita, vienen de una historia, porque la lengua tiene una historia, y esa historia es la que les permite a ustedes pensar que la palabra X viene de hace mucho tiempo, se formó así, adquirió un significado, evolucionó y ahora tiene un nuevo significado. Entonces, explicarle al niño desde un ámbito técnico no es la mejor idea, pero el que ustedes lo sepan sí les da la oportunidad de que ese conocimiento que tienen, junto con todas las técnicas, métodos, teorías, etcétera, de la psicopedagogía, les va a hacer la cosa más sencilla, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer material para enseñar, porque es una ofensa para el área, ¿sí me explico? Si ustedes entienden cómo es que los niños generan procesos cognitivos para escribir, procesos de lectura para entender, que es relacionada a la psicología, la la educación y la lingüística en áreas de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso ustedes llevan en los programas un poco de psicología, porque ven el fenómeno en toda la extensión. Yo creo que la gente, si nosotros viéramos esas materias al principio de su carrera, serían muy aburridas para ustedes, porque no entenderían por qué. Pero ya cuando llegan ustedes al cuarto, quinto semestre, dicen, ay, pues es cierto, pues tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, como les digo, ¿cómo influye la lingüística en la psicopedagogía? Pues sirve de base para que ustedes puedan aplicarlo a otros fenómenos. La terapia del lenguaje tiene como base la estructura lingüística. Y a lo mejor muchas de ustedes dicen, yo voy a ser terapeuta del lenguaje. Claro. Sí. Pero para ser una buena terapeuta del lenguaje tienes que conocer perfectamente esto, ¿no? Y saber dónde está el error para que tú puedas diagnosticar y generar una terapia, porque cada niño, cada persona es diferente, ¿no? O sea, somos parecidos, pero diferentes. Claro, es lo mismo que pasa en la lengua. Todo puede ser muy parecido, pero también es muy diferente, ¿no? Y entonces hay que agruparlo de acuerdo con esa diferencia y similitudes así. Ok. Por ejemplo, entonces, usted como lingüista también, o sea, tiene conocimiento de todo. Sí, porque yo doy fonética y fonología, porque yo doy sintaxis, porque yo doy semántica, porque yo doy pragmática. Ok, muy bien. Bueno, otra pregunta que tenemos, ¿qué recomendaciones daría a docentes para fomentar el gusto por la lingüística, por la escritura, a los estudiantes, niños o jóvenes? A ver, la lingüística no es para todos. O sea, de entrada,
es una área hermosa, fuerte, pero no está hecha para todos, porque es una ciencia híbrida, es una ciencia social y es una ciencia aplicada. Es una ciencia social porque con ella podemos comprender que la palabra pedo, por ejemplo, que tiene sentido de flatulencia, el significado de flatulencia no es lo mismo cuando digo cuál es el pedo. ¿Sí me explico? Ahí sí, no tiene sentido de flatulencia. Claro. O bien, tu pedo es, ¿verdad que no? O cuando alguien dice, es que te hizo de jamón, te hizo de pedo a las tortas, por ejemplo. O sea, no se habla de una situación de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando tú describes eso desde el ámbito social, tú visualizas cómo un grupo de personas pues, lo estudia, lo aplica y lo entiende, ¿no? Entonces ahí entran los terrenos de la sociolingüística, por ejemplo. O bien en una conversación tú lo puedes visualizar y ahí entra el terreno de la pragmática y entonces hablas de escrituras. Entonces, por un lado estudias la lengua y tienes que conocer la lengua desde tu ámbito social para explicarla, para entenderla y para motivar que tus jóvenes digan, sí, está padrísimo esto, ¿no? Las groserías, por ejemplo, ¿no? Las groserías son cosas muy interesantes que se están dando, ¿no? Hay nuevas groserías, claro, por ejemplo. Sí. En el ámbito de la educación, entender cómo es que se organizan ciertos niños de quinta variante del español o de alguna lengua indígena, cómo es que interactúan, ¿no? Por ejemplo, ya tiene tiempo, como 2 o 3 meses, estaba escuchando cómo hablantes, creo que de Tenec, utilizaban el WhatsApp como mecanismo para comunicarse entre hablantes de Tenec. Entonces eso es algo impresionante que debemos nosotros agradecer como un hablante con una competencia lingüística en términos que utiliza un mecanismo para comunicarse. Eso forma parte de estos fenómenos sociales, ¿no? Cómo se va desarrollando, integrando la sociedad. Pero por otro lado, tiene una área o una zona ruda, una zona en la que te tienes que aprender así las cosas, porque de lo contrario no funciona para lo que lo vas a necesitar. Entonces se convierte en una herramienta la lingüística, aplicable a todo. Por eso se aplica a la psicología y tiene psicolingüística. Se aplican a la neuro y tienen neurolingüística. Se aplican a la adquisición o el desarrollo de los niños y tienen la adquisición del lenguaje. Se aplica a la inteligencia artificial y entonces tienes códigos e inteligencia artificial en el ámbito lingüístico. O sea, lo estudias como corpus, entonces es contexto matemático. Lo aplicas a las matemáticas, tiene lingüística matemática. Por cierto, hace unos meses se tituló una de sus compañeras Moreno haciendo una tesis de matemáticas del ámbito lingüístico. Entonces, la lingüística está para todo, ¿sí me explico? Que sea una área fácil, no lo es. Y ustedes que están en 6º semestre, yo les felicito porque han pasado por un entrenamiento rudo. Y ahora lo que tienen que hacer es ver, bueno, ya tengo todo esto y cómo lo voy a ir desarrollando, aplicando, entendiendo, conociendo, etcétera, 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 ¿no? Ya sea que lo lleven aquí, lo lleven acá, lo apliquen acá, siempre y cuando ustedes estén conscientes de hacia dónde van, ¿no? Y como la lengua siempre está presente en todo momento, pues ustedes siempre tienen campo de estudio, ¿no? En el ámbito de la literatura y de la lengua, de ciencias sociales, una de las reglas que yo le digo a los estudiantes en general es que nosotros les educamos para que sean correctores de estilo, por ejemplo, ¿no? Quien no sabe escribir, nos dan la chamba y nos transformamos eso horrible para que se lea bonito, ¿no? Esa es una de miles de aplicaciones, ¿no? Entonces ahí tú puedes estudiar lingüística desde la antropología, desde la sociología, desde la pedagogía, incluso desde del ámbito de leyes, o desde el ámbito de la medicina, o desde el ámbito de la inteligencia artificial. O sea, aplicaciones hay
por donde sea. Y hay infinidad de programas de maestría que ustedes pueden estudiar. Entonces les digo, no es una área sencilla, pero quienes deciden estudiar esta área, uno nunca se cansa. Es divertidísimo ver cada cosa que pasa todos los días, y cada cosa es diferente. Pareciese que conocemos, parece que la conocemos, pero en realidad es cambiante, y hoy te habla muy bonito la lengua y dices, ay, qué padre, no la conozco, y mañana te trata muy feo, y pasado te vuelve a amar, y así estás con la lengua, ¿no? Porque la estás estudiando. Y hay cosas que tú dices, pero no lo puedo hacer. Sí, desde acá no lo puedes hacer, pero lo puedes hacer desde acá. Y entonces ves otro panorama. Por ejemplo, ¿por qué se lo digo? Bueno, porque yo, por ejemplo, como trabajo corpus, hacer un corpus no es una tarea fácil. ¿Han escuchado ustedes el término minería de datos? No. Eso forma parte de estos nuevos términos que vienen para estudiar lenguajes así computacionales y agrupar lenguajes para que tengamos suficiente materia. Bueno, tenemos un corpus de discursos orales, el corpus. Tenemos un corpus de la RAE, un corpus histórico también, y básicamente cuando uno se percata de que el joven ha terminado su licenciatura, tú dices, bueno, ¿cuánto dominio de la lengua tiene ese joven que ha terminado su licenciatura, ¿no? Y esa fue la guía que me llevó para empezar a estudiar y generar corpus, por ejemplo. Entonces, no es nada sencillo. Es tan complicado como escribir, o un poco más complicado, o menos complicado que la escritura. Tampoco es nada fácil como la oralidad, porque hay que saber hablar. Para los jóvenes que vienen y este va a ser su área de estudio, yo creo que no se van a arrepentir, porque incluso la lingüística la puedes aplicar para enseñanza de segundas lenguas, que es tradicionalmente lo que sea. O sea, todo su material que utilizan para el inglés, esto ya viene programado por lingüistas. Entonces, yo recuerdo cuando aprendí inglés, ¿no? Me daban mi cassette, imagínense, y era lo más tecnológico que había, ¿no? El problema era cuando perdías la conversación y ya no sabías en qué número iba, ni de qué unidad, ni sabías ni qué onda, ¿no? Y te podía chutar todo las conversaciones y llegabas al punto en el que no sabías dónde estabas, ¿no? Bueno. Hoy ustedes gozan de, por ejemplo, para aprender segundas lenguas, de plataformas en las que literalmente escuchas la conversación, la lengua que está ahí, o bien pueden poner subtítulos, o bien pueden practicar, o bien con el Facebook pueden tener prácticas con personas de otras partes del mundo, y eso hace que ustedes adquieran mejor la lengua, ¿no? A eso se le llama, por ejemplo, bilingüismo, ¿no? Empiezan a ser bilingües, y entonces son bilingües incipientes, intermedios, avanzados, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ustedes que están en sexto semestre deben ver la relación lingüística y psicopedagogía como una relación única e inseparable, que les va a dar la oportunidad de ampliar sus horizontes para un campo laboral. Cualquier campo que ustedes deseen y en el lugar donde ustedes deseen. Tuve la oportunidad de trabajar con una de sus compañeras en ciencias sociales, y ella quería estudiar algo que tuviera que ver con ciencias. Entonces conoció la psicolingüística y se ha convertido en una doctora joven en psicolingüística, muy buena, egresada de ciencias sociales, y que permite explicar los ámbitos de la psicolingüística desde el punto de vista clínico, o sea, no de escritura y sino clínico y fuerte, en el que tiene un daño,
te diste un golpe, tienes un daño y viene el diagnóstico y tiene esto y tiene esto y genera estos resultados. O sea, es tan fabuloso ver la lingüística y todos sus campos de aplicación, desarrollo, etcétera. Imagínense. Entonces es apasionante todo eso. Okay. Ya de ustedes dependerá hasta donde quieran. Sí, me encanta. Bueno, pues ya para última pregunta, ¿qué habilidades lingüísticas son esenciales para mejorar la escritura? ¿Qué habilidades? A lo mejor me estoy confundiendo. ¿La habilidad puede ser la comprensión? Yo creo que sí. Ustedes me pueden regañar si lo habilidades. Yo creo que la primera habilidad para tener una buena escritura es que aquí y acá funcionen de maravilla, vinculado con esto. Acá en relación con comprensión, aquí en relación con lo que se escucha para poder ayudar. ¿Qué habilidades debes tener? Ay, qué buena pregunta. No, porque si te digo dominio de la lengua, nadie tiene dominio de la lengua. Conocemos un poquito de toda la lengua. Para escribir, yo te digo, debes tener una buena gramática, pero pues, la mayoría de la gente no la tiene y escribe y habla. Debes conocer semánticamente, no, pues tampoco, porque cada quien le da significado a las palabras como quiere. Bueno, yo podría, no sé si esté bien o mal, pero también como que infiere mucho el interés, ¿no? O sea, a lo mejor una habilidad, no sé si lo podamos decir así, que sea como el interés de querer aprenderlo para que quede plasmado. No, eso es deseo. Ok. No, habilidad significa que tú tengas la capacidad para. Ok. O sea, en cuanto a escritura, una habilidad. Alguien dice que la lectura es una habilidad que te permite escribir, pero en contextos como el mexicano en el que la gente no lee, dicen, que quede claro, dicen, no lo digo, porque si tú vas a otros lugares están leyendo, no leen lo que deberían de leer, pero leen. Claro. Mi Pingüín, el libro vaquero, o lecturas resumidas cuentas. Sí. O los chistes de libros de chistes, ¿no? Pero están leyendo. Pero básicamente una habilidad para generar escritura. Bien. Una habilidad para generar escritura es que tú tengas todo lo que has aprendido cuando ingresaste al ámbito educativo hasta el inicio de tu universidad, lo tengas a la mano. Que tú sepas que puedes contar con un vocabulario, que ese vocabulario lo puedes organizar en frases, esas frases las puedes organizar en oraciones. Esa es una habilidad muy complicada. Y que esa oración la debe dotar de un significado. Y que esa oración dotada de significado y de estructura gramatical a su vez debe estar vinculada a situaciones contextuales en las que te permite utilizarla, porque si no generas ambigüedad. Esa sería para mí la escritura. Ok, y por ejemplo, eso se relacionaría con, bueno, nosotros que ahorita en este semestre estamos viendo los niveles de la lengua. Okay. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, como usted dice, que tenga significado? Pues entraría en lo de la semántica, en lo de la pragmática, eso me imagino, recuerdo que es lo del uso, el buen uso del lenguaje, entonces se relacionaría en eso, ¿verdad? Sí. Ok. Pues bueno, nuestras preguntas... Pero básicamente los niveles de la lengua son, como les digo, son como las pequeñas herramientas para ir comprendiendo cómo va funcionando la lengua. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la teoría de la adquisición, ¿ya la vieron? De la lengua. ¿Cómo se adquiere una lengua? Vamos,
Cuando tú adquieres una lengua, imagínense que van a estudiar inglés. Lo primero que haces para estudiar inglés es que te tienes que familiarizar con el sonido. ¿Sí me explico? Y con la entonación propia del sonido, que son los elementos suprasegmentales, por ejemplo, la entonación, ritmo, cadencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te estás familiarizando, lo que sigue después es empiezas a darle como cierto sentido. Y entonces entramos al ámbito de la gramática. Y empiezas a organizarlo desde el ámbito de la fonología, después del ámbito de la morfología, después del ámbito de la sintaxis, después de la semántica y después de la pragmática. Ese es el proceso natural que recorremos sin excepción quienes aprendemos una lengua. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya sea el español, el alemán, el francés, el náhuatl, el otomí, el purépecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, la teoría de pérdida del lenguaje es a la inversa. Significa que tú cuando tienes 70 años, empiezas a perder ciertas habilidades lingüísticas porque empiezas desde el contexto y vas perdiendo, hasta llegar, no a no decir nada, que quede claro, pero sí tu dominio lingüístico se reduce considerablemente porque cuando uno es viejo inevitablemente tiene enfermedades, por ejemplo, entonces muchas de esas enfermedades inciden en el desarrollo lingüístico, lo que yo les comentaba de su compañera que ahora es una excelente psicolingüista. Ella se fue al área de clínica, por ejemplo, ¿no? Y estudia todos esos procesos. Pero en el ámbito de la escritura, ustedes siguen ese proceso. Desde el mismo momento en que enseñan al niño el garabateo, hasta el niño que hace planas, hasta el niño que une palabras, hasta el niño que va construyendo así el discurso, porque esa es la única manera que tenemos de poder representar eso que dice la lengua en papel, ¿sí me explico? Y lo hemos logrado, para bien o para mal, lo hemos logrado, porque si no romperíamos con la sílaba, ¿verdad que sí? Entonces, lo ideal para aprender una habilidad para poder aprender escritura tiene que ver con la habilidad de poder desarrollar y potencializar ese proceso de desarrollo lingüístico en escritura. Saber que hay un sonido, una comprensión, un desarrollo y una ejecución. Y todos los elementos, como le dije, los elementos gramaticales junto con los elementos semánticos están vinculados a situaciones sociales en las que tú puedas utilizar esa enunciación. Así de sencillo. Esa es una habilidad. Me pueden regañar si estoy mal. Como no trabajo mucho, ¿sabe? Pues bueno, ya aquí serían nuestras preguntas. No sé si usted quiere agregar algún comentario final. ¿No? Pero pues entonces nosotros le agradecemos. Sí, gracias a usted. Y bueno, yo la verdad no tenía como mucho conocimiento sobre cómo se ve la lengua en tantos como ámbitos y qué tanto puede influir tanto nada más el habla, el lenguaje, la escritura y todo, y la verdad sí quedó muy impresionada. Es que es lo que yo le digo a los jóvenes con este chiste, ¿no? Si tú vas a Cuba y no amas a Fidel, no amas a Cuba. Es lo mismo con la lengua. Si tú estudias lingüística y no amas a Saussure y todo lo que generó Saussure después de él, entonces no amas la lingüística. La lingüística es hay muchas corrientes dentro de la misma lingüística. Ustedes están llevando una lingüística de aplicación al contexto pedagógico. No se llamó lingüística aplicada porque nunca se me ocurrió decirles que se tenía que llamar lingüística aplicada. Pero lo bonito de la psicopedagogía es que también es maleable. Tú la puedes aplicar a todo. Es decir, los mismos instrumentos que te enseñan en psicopedagogía lo puedes llevar al ámbito de la matemática, al ámbito de la ciencia, ¿sí me explico? Sí. O sea, son las mismas herramientas y vuelvo al mismo punto. Si tu objeto de estudio es la lengua, tienes que conocer toda la lengua, todo, y habrá fenómenos que nomás no los conozcas, ¿no? Y es ahí donde tú tienes que actualizar. O sea, tampoco el hecho de que tú seas licenciado en algún momento significa que ya tengas el dominio y el conocimiento absoluto. Eso es imposible, ¿no? Tienes en ese momento todo el conocimiento actualizado ahí, pero inmediatamente después hay que seguir trabajando, no te puedes detener. Entonces, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer, desarrollar, potencializar,
Y, por ejemplo, en el terreno de la terapia del lenguaje, si ustedes tienen hermanos, primos, parientes con hijos, hijas, etcétera, ustedes pueden ver cómo se va dando ese desarrollo lingüístico, por ejemplo. Y lo pueden ir notando. Hay teorías sobre el ojo de águila. No sé si ya la vieron desde el ámbito de la psicolingüística. Alguien puso pegado en el techo cámara y iban grabando el desarrollo lingüístico de un niño a partir desde que nació hasta los 2 años. Entonces todos los días había un video, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, principalmente porque lo ves así, pero por otro lado, estás viendo cómo va evolucionando. Eso tiene escasos 10 años que se aplicó, así se llama el proyecto, y lo utilizó un psicolingüista para ver si realmente ese desarrollo lingüístico se daba de esa manera, ¿no? Porque otra vez vuelvo al mismo punto. Históricamente hay unas cosas horribles sobre el estudio de la lingüística, ¿no? O sea, la idea de que solamente los blancos aprendían a hablar y los demás no, pues estaba muy de moda en los 40 y los 50, ¿no? Y fue cambiando gracias a que muchos trabajos de lingüistas se fueron ampliando, ¿no? Y se fueron ampliando a todo el mundo en general, ¿no? Entonces ahora tenemos conocimiento del tipo lingüístico, de dónde vienen las familias a las que pertenecen, qué fenómenos hay, qué fenómenos no hay. O sea, tenemos un amplio conocimiento lingüístico y tenemos tantas aplicaciones como ustedes quieran. Por eso les estoy diciendo, ustedes están en una de las áreas más bellas que hay, porque básicamente se van a dedicar si van al ámbito literalmente educativo, van a formar van a generar nuevos estudiantes con una visión distinta sobre la lengua, ¿no? Ya no va a ser el estudiante que hace solamente, que repite, sino debemos hacer y deberán hacer, porque esto les corresponderá a ustedes, no a mí, hacer que sus estudiantes piensen y analicen, ¿no? Porque es lo más complicado que nosotros todavía en el ámbito universitario no logramos lograr, ¿no? El que ustedes reflexionen, bueno, ya leíste, ¿y eso para qué te sirve? ¿Sí me explico? Y si tú no lo ves en el sentido de ¿para qué?, estamos entonces cerrando en la manera como los tratamos de educar, ¿no? Bueno, no educar, sino profesionalizar más bien. ¿Sí me explico? Porque ustedes tienen un conocimiento, sino profesionalizar. Porque en resumidas cuentas la universidad es profesionalizante. Tú sales con un título porque se dice que con ese título tú tienes la capacidad de poder desarrollar, potencializar, etcétera, ¿no? No sé si les habrán dicho esto, ¿no? A nosotros, a diferencia de un médico, por ejemplo, el médico se equivoca en el diagnóstico y mata al paciente, los familiares del paciente lo demandan y si tienes razón, el médico pierde su licencia. Y ahí muere, ¿no? Si encuentras un médico manejando taxes, no es malo, que quede claro, pero ya la regó porque no se puso tuya. Pero nosotros matamos al paciente una y otra vez cuando somos ignorantes y no sabemos lo que estamos explicando. Por eso no lo hagan. Yo siempre les he dicho eso, ¿no? No lo hagan. Lean, es el único mecanismo que tenemos para que ustedes aprendan esto bien y lo ejecuten bien, porque si no, híjole, es muy difícil después hacer que aquella persona a quien se le enseñó a pensar así, así, cambie. Y entonces tenemos profesoras que tienen 20 años y ya modelaron 20 generaciones, ¿no? Entonces no. O sea, no es fácil la lingüística. Odiarán la lingüística. Dirán, es que me toca este profesor, es que me toca este profesor, cómo odio esta clase. Pero cada clase tiene una finalidad que en conjunto lo van a visualizar cuando concluyan ustedes todas las materias y digan, qué caray, este fenómeno, pero lo voy a analizar así.
¡ay! Lo pueden hacer. Entonces es una manera diferente de poder trabajar. Incluso lo que hacen aquí es fantástico. Lo que hacen aquí es enseñarle a la gente a que ya posee ese conocimiento. Lo que yo le decía, ya poseen el conocimiento. Pero quien les enseñó teoría de la escritura. ¿Sí me explico? Apréndete todas estas reglas. Y entonces, es que yo soy muy bueno, yo no aprendo. ¿Y eso para qué me sirve? Si no tiene un propósito y una razón, ¿de qué sirve, no? Es como el condenado, la famosa guía, ¿no? El manual de operación de una televisión. ¿Usted lee el manual de...? No, ¿usted lo lee? Yo sí lo leo. Pero ¿cuál sería la diferencia? Que intuitivamente ustedes lo hacen porque conocen que así funciona la tele, ¿sí me explico? Pero cuando te piden que busque la función X y le expliques, es ahí cuando dices, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, si tú lees tu manual, no quiere decir que lo leas, es una simple comparación. Si tú lees tu manual, tú tienes o corres con la finalidad de que tú puedas responder algo que no está tan... Pues vemos, es como esta escuela, ¿no? Todo el mundo sabe que tiene N cantidad de aplicaciones. Y eso yo no lo digo, lo hicieron en un estudio en Alemania, ¿no? Pero el 99% de la gente no sabe para qué sirven tantas aplicaciones. Y cuando una persona joven descubre que dentro de su celular esa aplicación sirve para esto, es como un boom, es como un renacer. Y todo el mundo dice, sí lo puedo hacer, pero aquí estuvo, y estuvo desde su celular anterior, está en su celular nuevo y va a estar en el que sigue, ¿sí me explico? Y entonces es como un boom. Pero no es porque fuera la gente, no es porque esa gente joven fuera más, digámoslo así, fuera más inteligente que ustedes, no, sencillamente empezó a meter pecho y a revisar qué tengo, qué tiene esta cosa, qué funciona. Y cuando lo logras, dices, es exactamente así la diagnóstico. No es intuición. La intuición forma parte de, es ver que realmente esté y llevarlo a la práctica. ¿Vale? Cuídense, disfruten del día. Gracias. Nos vemos.